presión a la altura del corazón, ¿cierto? Y aquí, o sea, lo que las guías recomiendan en caso de neurocrítico es medirla a nivel de trago, pues, ¿no? A nivel de trago, para pacientes neurocríticos debe ser utilizado, debemos mantener ese parámetro. El paciente tiende a mantener glicemias muy altas, como tal, como nos dice la guía, deberíamos iniciar infusión de normocap. Una normocap, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, claro, a veces el paciente pues hiperventila por diferentes motivos. Dale. Excelente. Excelente, Blue. Blue está que se raya. Blue está bravo, está conviada, Blue. Bueno, ahí siéntalo. Está conviada. Yo creo que se puede sentar contigo. Se puede sentar contigo. Se puede sentar contigo, mira. Vamos a sentarlo acá. O vamos a ponerlo acá. ¿Cómo lo pusiste tú? Agarrando la manito encontradito. Acá, ¿no? Ahí está bien, Francisco, ¿sí, no? Listo. Entonces, eso fue la fenitoína que la reventamos. Bueno. Entonces, ahora, ¿qué les parece si hablamos tantas cosas por hablar? Un montón de cosas. Creo que como parte de lo que habías mencionado, del hecho de prevenir complicaciones, una cápita bastante importante es la prevención de vasospasmo, ¿no? Hay un medicamento que sí tenemos que utilizarlo, o sea, ya está demostrado que tenemos que utilizar, que es el nimodipino. En HCA, ¿no? En HCA espontánea el nimodipino pues reduce significativamente la isquemia cerebral tardía, ¿no? Claro. Entonces definitivamente el nimodipino sí está. Sí, está el entre los nimodipino sí está. medicamentos que tiene que estar en HCA. Tenemos que inflar el globito del nimodipino y colgarlo y hacerlo volar y que vuele en cielo y que sea libre. Sí, el nimodipino de cajón. De cajón nos ayuda un montón. Ya, listo. Entonces, ahora, ¿cuántos globos tenemos? Quiero verlo. Corticoides. Ahí está. Corticoides. Creo que ya hemos Ramón, por hablado favor. de corticoides, ¿no? A ver, un recordar del corticoides. Bueno, los corticoides hemos quedado que básicamente tienen su lugar en edema vasogénico, ¿Ya? ¿no? Que tienen que definitivamente utilizarse, pero en edema citotóxico, ¿no? En edema citotóxico, que es en la mayoría de casos en realidad de los que estamos hablando, que es TEC, isquemia o hemorragia intracerebral, los corticoides pues no tienen cabida dentro de su manejo, no va. Okay. Entonces también reventaríamos el globito. Pero yo hice hice una defensa por el uso del corticoide. ¿Qué fue la que mencioné hace rato? Ya no la voy a enseñar. No, por el momento no. Por el momento no. Toma, vas a reventar. Blue, por favor. Blue colabora con Ramón, Blue. Entonces decimos que los corticoides en la receta en edema citotóxico, en trauma, en los corticoides en edema ahí no van, claro, ahí no van. Sí van. En vasogénicos sí van. Y los vasogénicos pueden haber en té. Puede haber en todo. Listo. Continuamos. Otra. Entonces lo dejamos acá. Nitroglicerina. Mi tema favorito. ¿Qué tenemos que decirle a la nitroglicerina, Ramón? A ver, un cachito de nitroglicerina. Bueno, hablamos al inicio de manejo de la presión arterial en los neurocríticos, y hay que mencionar acá que hay fármacos que son de elección, ¿no? Y hay fármacos que no son la primera elección. Dentro de los fármacos de primera elección, por su perfil hemodinámico y cerebrovascular, están dos. Uno lo tenemos en el país y otro no lo tenemos. Lo tenemos en nuestro hospital. Entonces tenemos el labetalol, que es el que deberíamos utilizar, pero ojo que cuando utilizamos el labetalol hay que utilizarlo de forma correcta, ¿no? Entonces el labetalol es una droga bastante noble, ¿no? Que digamos tiene una farmacodinámica curiosa, ¿no? Digamos su tiempo de vida media aproximadamente son 30 minutos a 45 minutos. Es un fármaco que no se comporta tan bien en infusión como en bolo. Entonces lo que te menciona el fabricante, ¿no? Es que
siempre prefieras utilizar los bolos de la betalol. Entonces, ¿de qué forma? Utilizas un primer bolo, si no hay respuesta, duplicas el bolo, si no hay respuesta, triplicas el bolo, ¿no? De tal forma que hagas un manejo escalonado de la presión. Perfecto. ¿No? Porque su comportamiento es mejor como bolo que como infusión, porque no es una droga que tenga un tiempo de vida media corto como la nitroglicerina. ¿Tú quieres decir algo de...? No, que está bien, ¿no? Y que al final si es que los bolos escalonados no funcionan, recién mi última opción sería la infusión. De repente, claro, en ese caso tendrías la infusión. Y tener en cuenta las contingencias, ¿no? Que tiene mucha tendencia a ser bradicardia y eso es lo que tenemos que monitorizar. ¿Sabes? Yo quiero decir una cosa sobre eso que han hablado y me parece espectacular, me parece genial. Es así, mira, tú por ejemplo mencionas el tema de la bradicardia y el uso de la betalol y ahí muchas veces lo aguantamos, pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces no lo usamos bien ahí, porque y eso yo quiero dejarlo así súper claro, eso tampoco, eso no está escrito. Mira, muchas veces los pacientes están hipertensos, están medio bradicárdicos y entonces digo, oh no, ya, tenemos que usar nitro entonces porque la betalol no, porque está bradicárdico, claro. Pero está con hipertensión endocraniana, entonces el enfoque ahí no es bajar la presión, el enfoque es evaluar si ese paciente tiene más hipertensión endocraniana, evaluar si estoy usando hipertónica, si está en el rango, si está con 145 a 155, si de repente tengo que elevar un poquito más, o de repente tengo que mejorar mi dosis de manitosis si es que estoy usando eso. Entonces, o debo hacer una tomografía nueva para ver si el edema no se ha corregido. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? Ese es el enfoque. No lanzarme a, oye, ¿sabes qué? Tengo que bajar esta presión, sino evaluar en realidad si es que esa presión es porque la hipertensión endocraniana sigue galopante y entonces de ahí ya recién hago el manejo de esto y recién pues me voy a los antihipertensivos, ¿no? Entonces yo a veces creo que ahí está el truco con el tema del monitor, de la betalol, perdón. Sí. Yo creo que en realidad, bueno, si tenemos el medicamento que es la betalol, lo utilizamos, pero a veces hay lugares en que realmente no se cuenta con el medicamento. Lo digo con experiencia porque yo he hecho mi residencia en un hospital en el que no disponía de medicamentos y los hospitales MISAS, porque también lo vivo, no tenemos el recurso de poder utilizar el betalol y a veces incluso no solamente es caro, sino es difícil conseguirlo en las farmacias, ¿no? Y a veces se tiene que recurrir a este tipo de medicamentos como es la nitroglicerina, como es el martes, no es contraproducente, ¿no? Pero las guías te recomiendan, ¿no? Te dicen la tingencia de que puedes utilizar ciertos antihipertensivos, ¿no? Y te recomiendo de los antagonistas de calcio, ¿no? Antagonistas de calcio o betabloc, ¿no? Sí, el nicardipino, ¿no? Es un fármaco que no tenemos en el país, lamentablemente tampoco. Es una vaina, ¿no? Claro, pero a mí, o sea, ¿por qué me llega la nitroglicerina? A mí, ¿por qué me llega la nitroglicerina? O sea, claro, la usamos, ¿no? Cuando hay una hipertensión que no controlamos, pero ojo. O sea, lo usamos en otro contexto, sí. No lo utilizamos dentro de una HCA. Pero lo hemos visto, lo hemos visto en neurocríticos con nitroglicerina, lo hemos visto. Ya, ¿por qué es que me llega a mí el tema de la nitroglicerina? Me llega porque la ley de Monroe-Kelly, ¿no? Nosotros vasodilatamos y aumentamos en ese momento más contenido, más de este componente, ¿no? En un paciente que ya está con hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es uno. Y lo otro es que de repente yo lo que tendría que manejar más es mi hipertensión endocraniana que el tema de la presión. No sé si me dejo entender. Sí, perfecto. Entonces, por ahí iría la cosa, ¿no? Entonces, la nitroglicerina, si la usamos con pinzas, ¿no? Con pinzas también, porque si bien es cierto, nosotros tenemos parámetros en la presión que ya lo hemos conversado, también los cambios bruscos de presión también son los que generan daño a nuestro cerebro. Definitivamente. Oye, y lo otro es que antes se usaba nitroprusiano también, ¿no? Sí. Claro. Y puede causar toxicidad, ¿no? Una toxicidad pero brava para el intercambio de oxígeno, ¿no? Ambos son vasodilatadores, pero obviamente es más arterial que venoso y los cambios de presión son mucho más bruscos. Y no me conviene si hacen toxicidad en un paciente que ya está con isquemia. Entonces, lo recomendable, claro, es no utilizar estos fármacos, pero si no tienes mayor opción, digamos, siempre se prioriza, claro, con pinzas, número uno, y de todas maneras se prioriza. ¿Dónde está Blue? Por ejemplo, si quería hablar de esto. Sí. ¿Qué pasa si tienes un ACV isquémico, ¿no? De 2 horas de evolución, con un MIS de 18, lo pongo en ese escenario, 2 horas de evolución, MIS 18, y tiene una presión de 220 con 110, tomografía normal. Tienes que llevarlo a 185. Tienes que llevarlo. No tienes la betalol. O sea, es candidato para hacer. Y no tienes la betalol. Tienes que priorizar el manejo que ha demostrado reducir mortalidad, que es el manejo
trombolítico, la trombectomía, tiempo, ¿no? Entonces, claro, digamos, ahí con pinzas, pero igual yo creo que reventamos la entrevista. Reventamos, ¿no? La reventamos. Pues. Vamos a reventar. Mira, Blue, tú me vas a ayudar. Blue eres el máximo. Muy bien. Reventamos la nitroglicerina. Vamos, Blue. Arriba, te dice. Ahí está, brazo. Listo. Saltó, ha visto. Blue, no le lances esto, pues a. Téngalo. Blue, ¿Qué más quiere Blue? A ver, otro globito, ya, otro globito. Ya me acordé ya. Otra cosa de la que hemos hablado. Ay, mira. Ay, el omeprazol. A ver, antiácidos. Antiácidos en neurocríticos. Tú le tienes ganas a eso, ¿no? Un montón. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué le tienes ganas a omeprazol? A ver. Bueno, ya. Dilo sin filtro. Eso es otro tema aparte. El utilizar profilaxis de úlceras por estrés en los pacientes críticos, no solamente neurocríticos. O sea, todo un tema para el utilizar. Úlceras de Cushing, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces como que yo le tengo ganas porque lamentablemente a donde vamos o a donde voy, generalmente la mayoría de personas piensa que el paciente porque está en NPO le van a poner inhibidor de bombas de, ¿no? O porque no comió o porque está utilizando antibióticos, tiene que tener su inhibidor de bomba de protón. No es así, ¿no? O sea, los inhibidores de bomba de protón, bueno, la profilaxis de úlceras por estrés, pues tiene sus indicaciones ya establecidas, ya estudiadas, ¿no? Hasta el día de hoy hay controversia, ¿no? Entonces como que no deberíamos utilizarlo. Tampoco es una receta de cocina. No es una receta de cocina, que lo hemos visto y lo digo sin filtro. La mayoría de RPs, 80% de RPs, no van a dejar mentir que encontramos y a todos le ponen omeprazol. Se asocia más a neumonía. Claro, o sea, predispone, si es que utilizamos cuando no deberíamos utilizarlo, más riesgo que beneficio, ¿no? Disminuimos la acidez gástrica y con ello también. De acuerdo. ¿Tú tienes algo que decir eso? No, también estoy de acuerdo. Yo quiero decir una pequeña más con respecto a eso. Si es que vamos a usar antiácidos, una buena opción podría ser el sucralfato, antes que omeprazol. ¿Por qué? El sucralfato se asocia a menos neumonía. Va en ese orden, ¿no? Omeprazol, ranitidina, sucralfato. Y en ese orden va la neumonía asociada a uso de antiácidos. Y saber en qué pacientes estamos, claro. Pues, ¿no? Porque si tenemos un paciente renal, un paciente con insuficiencia hepática severa o con trastornos de coagulación, la ketopenia severa y en la prolongados, yo creo que justifiquen que voy a utilizar o un paciente que está en shock y que encima está utilizando realmente por corticoides a dosis altas. Así es. Como que creo que en juicio clínico hay cosas que sí nos permiten. El juicio clínico es importantísimo. Utilizarlo, ¿no? Pero no como receta de cocina, como lo dice Ramón, Dale. de que a todos de cajón les voy a poner este medicamento. Ok. Que yo Toma, Dale vuelta. 1, 2. Ahí está, genial. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? A ver, tenemos un último, me parece. El ácido tranexámico, Ramón. El famoso ácido tranexámico. Bueno, en realidad ¿Qué pasó? En el backstage. Okay. Ya. Ácido tranexámico. Bueno, ahora, Ramón, continuamos con el ácido tranexámico. ¿Qué te parece el ácido tranexámico? Es una droga antifibrinolítica. Okay. Bastante famosa en realidad. Recontra famosa. Y que tiene sus usos específicos, sí, ¿no? pues. Por ejemplo, en el contexto de trauma y sangrado mayor es bastante útil, ¿no? Y hay que decir que el trauma tiene sus indicaciones y su forma de administrarlo, ¿no? Hay que administrar 1 gramo dentro de las 3 horas del trauma, idealmente dentro de la primera hora. Y con esto reduces definitivamente sangrado intraoperatorio. Los famosos estudios Crash, ¿no? Exacto, los famosos estudios Crash 2, que demuestran pues una mejoría en el sangrado intraoperatorio y la mortalidad con respecto al tranexámico. Muy difícilmente. Pero, ahí viene el pero. Si es que no es un contexto de trauma, dale. definitivamente puede generar grandes complicaciones, ¿no? Por ejemplo, tienes un ACV hemorrágico, ¿no? Definitivamente, sobre todo viendo el perfil de nuestros pacientes. Muchos pacientes con ACV hemorrágico son pacientes ya con un riesgo cardiovascular. Sí. Si tú le das un antifibrinolítico a este paciente, no lo vas a ver al instante, pero con el tiempo ese paciente puede hacer una embolia pulmonar, mayor mortalidad intrahospitalaria, ¿no? Sí. Y entonces naturalmente pues es un fármaco que no utilizaríamos en estos contextos de sangrado espontáneo no traumático, ¿no? Entonces yo también creo que el tranexámico ¿Tú tienes que decir algo ahí? ¿Quieres decir algo de eso? Que generalmente
en nuestro contexto vemos que muy difícilmente los pacientes llegan, ¿no?, en nuestra primera hora, bueno, puede llegar en las 3 primeras horas, pero no llegan tanto en este, entonces casi no lo vemos evidente, pero como dice, recalcamos, la primera hora máximo hasta 3 horas, y siempre y cuando tener en cuenta que los pacientes no tengan riesgo de sartén, ¿no?, algún tipo de trastorno. Sí. Y no dejarlo dentro del RP también, ¿no? Sí. Porque a veces le dejan 1 gramo cada 8 horas y estás en el 4º día, por ejemplo. Ya no hay mucha vaina. Y ese paciente, claro, o sea, no tiene mayor. Y de pronto se choca y comienza a bajar la saturación, ya se te peor. Entonces también... Pero espera. Antes yo quiero decir una pequeña nomás. En hemorragia espontánea. Mira, si tú por ejemplo tienes un paciente que tiene un sangrado espontáneo, ganglios basales, que tiene gran volumen, no sé, 60 mililitros, y que el paciente le haces una tomografía con contraste y capta contraste, está saliendo el vaso, está saliendo en ese momento, tiene otros signos más, son signos de satélite, hay más sangrecita arriba de esa gran bola de sangre que hay. Entonces, ese paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene riesgo de expansión de sangrado. Entonces, en ese caso, yo sí, viendo personalizando al paciente o individualizándolo, yo sí podría atreverme a dar ácido tranexámico. Entonces, yo creo que habría que hacer una diferenciación, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un sangrado espontáneo, no sé, chiquito, de 10 volumen, 10 cc, no tiene signos de tener expansión de sangrado, no voy a dar el ácido tranexámico nunca, ¿no? Pero si este paciente tiene signos, y ahí existe unos tomográficos, 3 famositos, entonces yo sí podría, a buen juicio clínico, saliéndome de la receta de cocina, decir, mira, lo hago por esto, ¿no? Sí, lo hago por esto. Y ahí llegamos a lo que hablábamos del resto de casos, ¿no? Que siempre se da lugar a la individualización. Eso me gusta. Que nunca es absoluto lo que decimos acá. Claro. Como dice Omar, el pensamiento vortexiano. El pensamiento vortexiano. Me encanta. Bueno, entonces, ¿está de acuerdo? ¿O lo dejamos? De acuerdo. Ya. Dale vuelta, por favor. Blue, vamos Blue. Blue, tú mismo eres Blue. Vamos Blue. Dale vuelta Blue. Se va. Eso me saltó, pero... Oye, qué bacán. Ha sido recontra chévere. ¿Algo más para terminar todo? Bueno, ¿algo que quisieras decir? Para terminar, en realidad, bueno, nosotros somos emergenciólogos, trabajamos en el área obviamente netamente de emergencia, tenemos nuestra unidad especial de cuidados especiales, la UCE, ¿no? Sí. Pero como parte de esto está pues el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, ya sea si es que es una HCA neurismática, clipaje, colocación de endovascular, o ya sea por un método endovascular, etcétera, o hacer una craniotomía descompresiva cuando el paciente ya tiene HCA. O sea que es muy importante, ¿no? O sea, de nada nos va a servir que nosotros hagamos toda la neuroprotección que queramos hacer si el problema latente ahí sigue ahí y si es que sigue pasando más tiempo, ¿no? Si hay un tiempo de ventana vital en el que podemos hacer algo y un tiempo en el que ya no, ¿no? Entonces, creo que es importante que también como nosotros, personal que trabajamos o asistentes del área de emergencias, o sea, tengamos en cuenta eso, ¿no? El tiempo que vamos a hacer ese monitoreo, y si es que nosotros vemos que el paciente tiene que entrar en sala, conversar con nuestros colegas, ¿no?, los neurocirujanos, plantear cuáles son las opciones, cuáles son las opciones, y también llegar a algo, ¿no? De repente, como mencionó Ramón al inicio, no todos los pacientes a veces no tienen buen pronóstico, ya sea por la extensión del sangrado que tiene, las comorbilidades, la edad, etcétera, pero saber hasta dónde vamos a hacer nuestra neuroprotección o con qué objetivo estamos. Sí. Excelente. ¿Tú, Ramón? ¿Algunas palabras finales? Formamos parte de un engranaje de manejo, ¿no? Somos los primeros, los que iniciamos la cadena, y justamente estos puntos que hemos traído acá son para que nos ayuden a mejorar este inicio, pero siempre teniendo en cuenta que hay una etapa quirúrgica importantísima, que mientras antes se decida mejor. Y hay una etapa postquirúrgica que también quiero traer a colación, que es no todo paciente a veces requiere medidas generales, a veces requieres individualizar más. Y para individualizar más necesitas monitorizar más. Por ejemplo,
la presión a nivel del tejido cerebral, la PIC de forma invasiva, un cateterismo de bulbo yugular, etcétera, ¿no? Ya lo cual corresponde pues definitivamente a nuestros colegas en neurointensividad. Entonces, pero nada de eso sirve si es que tú al inicio has tenido un paciente con hipotensión, hipoxemia, tienes lo has tenido mal al inicio, tienes al mejor neurocirujano, tienes al mejor neurointensivista, y ese paciente puede tener igual un mal resultado. Entonces, lo importante es que todo el engranaje funcione, ¿no? A mí me parece importante, o sea, y eso que tú mencionaste ahorita del Doppler transcraneal, sí debería ser una cosa que deberíamos, y los residentes que se están formando en medicina de emergencia, deben aprender a hacer eso, ¿no? En realidad necesita, claro, entrenamiento, más práctica, pero sí me parece importante, relevante para... Emergencia, UCI, anestesia, ¿no? No sí, solamente claro. Los residentes de emergencia, claro, ¿no? los residentes de anestesia, los residentes de ¿no? UCI, sí. Claro. Y entrenarse mucho en el tema del Doppler transcraneal, porque nos va a ayudar a poder monitorizar mejor y detectar mejor a los pacientes cuando se están descompensando, ¿no? Estos pacientes que están con hipertensión craneal. Sobre todo los pacientes que ya clínicamente a veces no podemos evaluar también con investigadores. Sobre todo eso, lo que dice ella, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber que el paciente está haciendo una isquemia cerebral tardía, ¿no? Porque está con síntomas, ¿no? Solamente monitorizando, ¿no? Monitorizando. Claro, y el POCUS ahí pues, es lo máximo en ese sentido, ¿no? Oye, la verdad que ha estado muy chévere esto, ha estado súper creativa sí, la idea salió bastante, el podcast. Bastante bien. Sí, Blue participando en esto, ha estado recontra bacán. Y, ¿sabes lo que le falta a Blue ahorita? Una copa para que brinde también. Eso, sí. Yo creo que sería lo máximo. Agradecemos a Mayovi. Gracias, Mayovi. Por estar. Gracias a ustedes por la invitación. En realidad, Neurocríticos es un tema extenso y creo que ahorita hemos dicho todo lo que nos ha salido, como tú dices, del corazón, ¿no? O lo que tenemos ahí, o lo que queremos rescatar, o lo que queremos que le pongan hincapié, ¿no? O sea, al final la información está en internet, en los libros, en todo lo demás, pero creo que nuestras experiencias o lo que vemos puede servir y aportar a los que nos están escuchando. Excelente. Salud. Salud, Blue. A la persona no tiene copa, Blue. Salud. Oye, hay que irnos con una canción de Cerati. Con una canción de Cerati. Recordándolo. Y de aquí ya no vamos a comer los maquis que están abajo, ¿no? Están fríos, hoy esos maquis están fríos, pero los calentamos. Aunque el maqui se come frío, ¿no? El maqui se come frío. Son casi las 12 de la noche. Y yo he venido aquí a las 8. ¡Hala! Sí, pues, oye, ¿cómo demora la grabación, no? Es que hemos hablado, ¿cuánto hemos hablado más o menos, Francisco? ¿Cuánto más o menos? Un aprox. Hora y media. 2 horas hemos hablado. Es bastante, ¿no? Oye, yo le dije, yo le dije a Francisco, ¿sabes qué? Tienen que ser videos de 10 minutos, te dije, ¿no? Oye, qué bravo. Eso que hemos indicado, ¿ah? Hemos ajotado un montón. Vamos a